bla, 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 bla. Así es como surge. Ojo, por el golpeteo que tenían. Y bueno, ojo, es interesante porque el doctor Carpizo ya había fundado una Defensoría de Derechos Humanos tipo Ombudsman en la UNAM, desde el 85. Entonces él llevaba como esa idea del Ombudsman de traerla aquí, que muchos decían, ¿eso qué es? Eso es de Suecia, eso aquí. Y efectivamente, como usted decía, el problema de implementar eso en un sistema que no sea democratizado del todo, pues tiene esta consecuencia de que se vea como si no hiciera nada. Es bien interesante, pero van a ver ustedes como en muchos de los casos, o sea, me refiero por ejemplo el Radilla, el Martín del Campo Dot, muchos casos llegaron a la comisión y la comisión dijo, ojo, sabemos que no es vinculatorio y que no es un recurso, pero dijo, allá hay violación de derechos humanos. No la apelaron, se fue a la jurisdicción internacional y resultamos condenados. O sea, el tema es que tenemos que voltear a ver más lo que dicen las comisiones y tenemos que reforzarlas en el sentido sobre todo de quienes las integran y de que estas personas tengan una autonomía, una calidad moral, una preparación, que tengan la caja de herramientas, porque si no tienen la caja de herramientas, ¿cómo le hacemos? En una reunión que yo estuve de CONATRIP, el Congreso Nacional de Tribunales de Justicia en Tlaxcala, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos les dijo a los señores magistrados que ellos no aplicaran tratados internacionales de derechos humanos, que porque podían hacerse acreedores a una sanción. Hubieran visto la cara de todos los magistrados. Porque que la diga yo, un simple académico sin importancia, lo que diga el presidente de la Comisión Nacional, no sé si me explico, un mensaje. Entonces, oye, no puedes decir eso. O no tienes la caja de herramientas, no sé si me explico. Lo dijo usted, no lo dije. Pero es que ese es el tema, no sé si me explico. Cuando quien está ahí tendría que decir, aplíquenlo, éntrenle. Eso desvaloriza totalmente. Los magistrados dicen, ¿qué pasa este señor? Hay una reforma, hay un caso Radilla, hay un esto, pues ¿qué? ¿El señor no tiene la caja de herramientas o es aquello? Entonces, cuando aquel señor venga y me haga una recomendación, no sabe, no sé si me explico. Por eso sí hay que cuidar eso. Decíamos, ¿quién determina cuáles son? Eso es importantísimo, ¿quién determina cuáles son? La respuesta puede variar. Si uno dice, el legislador, nada más, pues entonces tenemos que apegarnos a lo que diga el legislador. Mucho tiempo esa fue la respuesta, ¿eh? El único que podía decir, los derechos solamente se encontraban a través de la actividad legislativa, ya sea constitucional o ya sea legal. Pongo un ejemplo. En Michoacán se acaba de consumar y se acaba de realizar ante el juez del registro oficial del registro civil la primera boda de personas del mismo sexo, hace 15 o 20 días. El tema es interesante, la ley lo prohíbe, dice que es hombre o mujer. Vean, ¿cómo construimos una interpretación de esto? O sea, si decimos que el que los determina es solo el legislador, pues no. Pero además el tema es, fíjense cómo se construye una interpretación. ¿Qué dice la Constitución sobre el matrimonio? ¿Qué dice? Nada. Hasta 1992 decía el 130, no sé si se acuerdan, los más grandes decía el matrimonio es un contrato civil. Eso es lo que decía. Pero con la reforma que hizo Salinas, ¿se acuerdan todo eso? Del 92 de las iglesias permitiéndoles a los sacerdotes votar, la personalidad política, eso se acabó. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Nada. Pero déjenme decirles una cosa importante para la interpretación. El silencio dice. O sea, la Constitución sí dice, no expresamente, pero tácitamente, porque lo que no está prohibido está permitido. No sé si me explico. No es una omisión nada más. La Constitución no dice nada. No, la Constitución no dice que lo prohíbe, ni que deba ser de determinada manera. Entonces, constitucionalmente, el matrimonio gay o homosexual no está prohibido. Ojo, constitucionalmente no está prohibido. Legalmente sí, pero constitucionalmente no. ¿Pero qué dicen los tratados? Los tratados dicen que toda persona, los hombres y las mujeres, tienen el derecho a casarse.
pero tampoco dice que uno con otra o otra con uno. Dice que todas las personas tienen el derecho, o sea, es un derecho individual. Entonces, ¿cómo construye una interpretación así? Pero además, ¿quién la construye? ¿Un tribunal o un juez? Entonces, vean, el derecho está siendo determinado no por un legislador, no por una asamblea, sino está teniendo una fuente jurisdiccional, jurisprudencial, si ustedes quieren. Entonces es interesante, porque estamos en el tema de la confección jurisprudencial de los derechos. Pongo otro ejemplo, no sé si vieron cuando se celebró la semana pasada el Día de la Concienciación del Autismo, que estuvieron sacando en Televisa el caso de Aldair, una persona que tiene síndrome de Asperger, que es una de las variables que hay del autismo. Fíjense qué interesante, nuestra ley lo que dice es que esas personas están en estado de interdicción y no tienen capacidad de nada. Bueno, él presenta un amparo, él, no su tutor. Bajo la vieja lógica diríamos, no, pues lo desecho, a ver que tu tutor venga, no, porque precisamente yo lo que quiero es escindirme de esa relación, porque yo soy una persona y yo sí pienso y sí tengo capacidad. Es bien interesante porque la Corte le concede un amparo, pero además se lo redacta en una parte, consulten, no están en los casos esos emblemáticos de la Corte, se lo comenta y le dice que tú puedes tomar tus decisiones, que cuando te quieran afectar te tienen que consultar. O sea, el tema de por qué tenemos que consultar a una persona con una discapacidad. Porque antes pensábamos discapacidad igual a que no tiene ninguna capacidad, no sé si me explico. Pero lo que dice la Corte es que las discapacidades son como una amplia gama, y hay discapacidades totalmente inhabilitantes, pero hay otras que no. Es como si pensáramos que una persona con una discapacidad auditiva ya no va a tener personalidad jurídica para un ciego. El tema es, tienes una discapacidad mental, pero ¿en qué consiste tu discapacidad? Consiste en que tengo dificultad para socializar, no para pensar. Ojo, muchos de los chicos autistas pueden ser verdaderos genios, es decir, el problema es hacia afuera, cómo me conecto con los demás, pero cómo me conecto internamente puedo ser un genio, tener una memoria como no tenemos ninguno, es decir, es como si en su software le fallara la interfase para conectarse con otros, pero en su procesador interno todo se puede. Entonces, ojo, vamos moviendo los criterios, entonces vamos diciendo, no, mira, tiene que ser así. Oye, pero la ley dice sí. Esa es una oportunidad enorme que tenemos. Ojo, pero no quiere decir que vaya a ser automático, porque les vuelvo a decir, lo que tienen los jueces en las manos es una gran oportunidad, pero si el juez no tiene la preparación o las herramientas, puede dilapidar esa oportunidad. ¿Dónde se encuentran contenidos? Trascender la vieja idea de que solo estaban en los artículos 1 al 29. Están en toda la Constitución. A lo largo de toda la Constitución podemos extraer derechos que estén explícitos o que estén implícitos, como el caso del matrimonio homosexual. Es decir, que uno puede decir, no lo encuentro. Piensen ustedes, cuando algo no lo encuentren, no quiere decir que no está. Ojo, esto es bien importante en tema de derechos. No es igual en tema de atribuciones, porque en tema de atribuciones es estricto. Si la autoridad no tiene la atribución, no la tiene. Es decir, no puedo aplicar el mismo criterio de interpretación para una autoridad que para un derecho para un particular. Principio pro persona. No sé si me explico así. La autoridad no puede decir, no dice, en las atribuciones que tiene el presidente del 89, no dice, pero pues, no, ahí no. Hay facultades implícitas, sí, incluso la propia Corte ha dicho, pero la facultad implícita tiene que derivar de una explícita y tiene que ser el medio de realización de la explícita. O sea, no puede estar inconexa. Entonces, ojo, porque este es un tema muy delicado. La interpretación de derechos humanos tiene su propia forma de hacerse, no como la otra. O sea, no puedo tratar igual leerlo en términos de autoridad, en términos de derechos para una persona. Entonces, el silencio de la Constitución significa de alguna manera que, mientras que no está prohibido, que está permitido. Recuerden ustedes, la Constitución de 1857, por eso generó aquí una guerra civil, la guerra de reforma, porque lo que antes decía la Constitución anterior, desde 1824, era que el Estado mexicano asumía
como religión oficial la católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra. Religión oficial, intolerancia de cultos. Y la Constitución de 57, ¿qué dijo? Nada. No dijo nada, no dijo libertad de cultos, no dijo. Con eso, la vieja prohibición se acabó. Y por eso la iglesia reaccionó y dijo, estoy perdiendo lo que antes tenía. Y conservadores y liberales se enfrentaron. Y ojo, ahí no acabó, porque aunque Juárez ganó esa lucha, al poco tiempo, acuérdense, el imperio, segundo imperio de Maximiliano, era un emperador católico. Sorpresa que este emperador católico era liberal. ¿Por qué? Porque en Europa, más o menos desde 1589, edicto de Nantes, la tolerancia religiosa ya era común allá. Entonces cuando él viene y dice, me parece perfecto, avaló, digamos, el tema del Estado laico, ¿no?, del juarista. Entonces, está contenido sí en la Constitución, pero también, decíamos, pueden estar contenidos en las constituciones locales, las locales. Ahorita vamos a ver alguna regla de esto para poderlo entender, pero también puede estar en leyes. De hecho, el proceso fue muy curioso, porque primero estuvieron en leyes, luego en los estados federales, como Estados Unidos de Norteamérica, pasaron a las constituciones locales, antes que a la federal, después a la federal, y después de la Segunda Guerra Mundial apenas pasaron al ámbito internacional. Y ahí siempre creemos que nada más son los tratados. No, hay una serie de instrumentos internacionales que no son tratados, pero que también tienen distintos grados de vinculatoriedad. Por ejemplo, cuando hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es un tratado, es una declaración. Pero tampoco podemos decir que es la nada jurídica, sino sí tiene cierta fuerza. No la misma que un tratado, pero tiene cierta fuerza. O, por ejemplo, cuando hablamos de los principios de Estambul, o el protocolo de Estambul, que son las reglas para poder investigar una tortura. No es un tratado, pero son principios adoptados que tienen una fuerza que los estados deberían de establecer. No sé si me explico. No son tampoco cosas que no tengan ningún valor. La OIT, todos los convenios, esos sí son tratados. Los convenios de la OIT sí son tratados, esos sí son tratados vinculatorios. Que ahí qué bueno que saque el tema, porque México solo ha firmado más o menos el 30 o 40% y ratificado de todos los que. Entonces ahí tenemos un déficit de tratados que hemos ido firmado, pero que el Senado no ha ratificado, o otras veces que hemos ido a la convención relativa, pero que no los hemos firmado. Ahorita está el tema, por ejemplo, de que está en el Senado, que el Senado debe ratificar la convención de la OIT en relación con el trabajo doméstico. Fíjense, otra de las cosas, ¿quién es su titular? Eso también importa, porque si bien es cierto, cuando hablamos de las garantías individuales, textualmente el primero decía todo individuo, ¿se acuerdan? Después la Corte jurisprudencialmente amplió a toda persona, entendida la física, o sea, el individuo, y la moral. Pero ahora el nuevo artículo habla de las personas, y cuando habla de las personas se refiere a las personas en lo individual, pero también en lo colectivo. Es decir, que puede ser titular de los derechos humanos las personas en lo individual, pero también en lo colectivo. Y cuando digo en lo colectivo no me refiero a personas morales. ¿Cuál será la diferencia? Grupos de personas o distintos grupos que no estén constituidos en una persona jurídicamente. Allá tuvimos en Michoacán el caso Cherán, que se quisieron organizar conforme a usos y costumbres, pero el tema es, ni modo que yo les pida, dame el acta constitutiva de Cherán, no la hay. O piensen ustedes aquí una colonia, que van a poner una vialidad y los vecinos de la colonia se unen, y si alguien podría presentar el amparo, no necesariamente constituyéndose en la Asociación de Vecinos AC, ni tampoco que todos firmaran, porque entonces es un amparo individual nomás con muchas firmas, sino que uno en representación de todos los demás. ¿Sí? Entonces, muy interesante, porque tenemos que pensar que el titular puede ser individualmente considerado o colectivamente considerado, grupos, ¿no? El obligado, aquí ya lo comentaban de manera muy importante. Nuestras garantías individuales nos hacían pensar que el único obligado era el Estado y sus autoridades. Hoy sabemos que los derechos humanos vinculan también
a todas las demás personas, a los particulares. Ese es un cambio que nos cuesta mucho trabajo entender porque decimos, ¿cómo? Miren, en Argentina, por ejemplo, desde 1994, se los leo para que vean cómo dice su constitución, creo que aquí la traigo. No hay ningún problema con que el amparo sea contra particulares, y sin ponerlo como aquí, que estén haciendo actos de equiparación en virtud de la ley. Allá dice, déjenme ver si la encuentro, dice, toda persona, artículo 43, Constitución Argentina, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual e inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad y ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos. Es que, fíjense, si ustedes lo piensan, en México eso ya lo teníamos. Desde 1917, cuando los derechos laborales frente al patrón, no les llamábamos derechos humanos. En esa época no se consideraban derechos humanos. Por eso los constituyentes no supieron dónde meterlo. Acuérdense que hasta ese entonces el artículo 4 y 5 eran los que trataban eso. Entonces dijeron, ¿qué ponemos? No, sácalo, aviéntalo hasta otra parte, no dentro de las últimas. Y créales una forma de protección distinta, ¿no? Que ojo, si ustedes se fijan, la famosa arbitraje no es un arbitraje, es una función jurisdiccional. ¿O qué? El patrón va a someterse directa, aunque no quieras yo te demando. Ojo, son tribunales, aunque no pertenezcan al Poder Judicial, son auténticos tribunales. Pero el problema era que no lo podíamos meter como un tribunal, porque rompía el esquema que hasta ese entonces se concebía de tribunales. Porque si ustedes se fijan, en la materia laboral hay una desigualdad en los países. O sea, las reglas del derecho civil no son así. Lo intuyeron, yo les digo, los constituyentes. Recuerden que la primera constitución que pone los derechos laborales en el mundo es la mexicana, ¿eh? La primera en el mundo. Entonces, sin saberlo y a lo que iba a llegar, lo intuyeron y dijeron, pues le tengo que poner un mecanismo aparte, ¿no? Hoy puede ser muy criticado, sí, por el paso del tiempo, pero en aquel entonces era la gran novedad, porque decían, antes los contratos de trabajo y todas las cosas se regían por derecho civil, una prestación de servicios profesionales, pero desconociendo la realidad de que el patrón tenía el sartén por el mango y podía ponerles jornadas mayores, pagarles menos, precisamente por el tema de la desproporción y la necesidad que tenían los trabajadores. Entonces, si ustedes se fijan, eso fue poco entendido de cómo es posible que al patrón le digan que no lo puedes emplear más de 8 horas. En aquella época la lógica era, déjalo que él decida, no, porque el tema es no abusar de su necesidad, o cómo que los salarios van a ser tanto, el mínimo. Pues es que si no, por la necesidad, si él hacía el trabajo por 2 pesos, ella con más necesidad lo hacía por 2, y él lo hacía por 1, y ella lo hacía por 50 centavos, y él lo hacía por comida, como las tiendas de raya, ¿se acuerdan? Como ahora. Por eso les digo, el tema es la reforma laboral, y ahí debemos decir, espérame. Javier Lozano. Por eso les digo, imagínense. Por eso les digo, el tema es que los derechos pueden ir para adelante, pero también pueden ir para atrás, ¿eh? O sea, nada está escrito y decir, ya la ganamos, ¿no? No obstante, que la Constitución y la ley laboral habla de la no regresividad. Vean, eso ya estaba en la materia laboral y ahora lo tomamos como una novedad de los derechos humanos. No, lo que pasa es que de ahí viene esa construcción. Entonces, el obligado puede ser una autoridad, pero además no con el viejo concepto, ¿se acuerdan que nos decía mi maestro Burgoa? Paz descanse. Ojo, él desarrolló la teoría de los derechos constitucionales mexicanos, sí, pero al margen de la teoría internacional, no por desconocimiento, sino la época en que él lo hace,
Fíjense, el libro de las garantías individuales ve la luz en 1944, primera edición. El libro El juicio de amparo ve la luz en 1943. Es decir, ¿eso qué tiene que ver? No se habla de los derechos humanos, así como tal, instrumentos internacionales, todo esto, viene propiamente de 1945 en adelante. Creación de Naciones Unidas y sobre todo las declaraciones de 48 americana y la universal también de 10 de diciembre de 48. Entonces tampoco lo podemos acusar, porque además la teoría de las garantías individuales viene desde el siglo pasado y él la retomó, la actualizó, pero como una teoría mexicana, digamos, donde el único obligado era ciertas autoridades. ¿Cuáles? Las que podían realizar actos de decisión y de ejecución. ¿Y esos cuáles eran? Aquellos que podían incidir en la esfera de un gobernado y que eran unilaterales, imperativos y coercibles. Eso se acabó. La Constitución dice todas las autoridades, todas. Ya sin distinguir si tienen facultades coactivas o no coactivas, todas están obligadas. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque damos un paso, pero además el paso hacia el obligado. Les platico rápidamente algunos casos. Por ejemplo, el tema de discriminación. Es muy fácil que la discriminación, que el Estado dijera, es que yo no discrimino. ¿Pero qué creen? Quien más discrimina son los particulares, en las empresas, en distintas cosas. Les pongo por eso apenas en 2003, antes de la reforma, 2003, se creó CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y ahora la última reforma le da, antes hacía dos procedimientos, procedimiento de autoridad y procedimiento de particular. Ya es uno solo. O sea, el mensaje es: no estoy distinguiendo, porque lo que importa no es quién comete la violación, sino qué derecho violo. Y si lo viola un derecho humano, tengo que atenderlo de la misma manera. Ojo, nuestro derecho fue avanzando como en pasitos. Pensemos, les decía ya la materia laboral. El otro gran avance se dio en la materia electoral. Recuerden que los derechos electorales son derechos políticos y los derechos políticos son derechos humanos. Recuerden cómo el Tribunal Electoral empezó a conocer de algunos juicios donde el candidato o el presunto candidato que le había arrebatado la candidatura a su propio partido, no sé si lo recuerdan, hace algunos años, se iba ante el tribunal en contra de su propio partido, esos que después se cambiaron a otro partido, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué decían? Es que los estatutos dicen que se hará una cosa así y tú hiciste otro proceso para selección. Y esto es relevante porque piensen ustedes, el juicio para la protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral no es otra cosa que un amparo en materia electoral. Pero lo relevante es que el inconforme a quien estaba demandando es a su propio partido, y el partido no es otra cosa que un particular, aunque pueda ser de interés público, pero es un particular. Entonces, lo que decía el Tribunal Electoral es: tú puedes poner tus propios estatutos, pero si los pones, los cumples. ¿Sí me explico? Entonces, las cosas se van moviendo de una manera muy interesante. Hace poquito acaban de admitir el primer amparo la Corte contra Telmex como concesionario de un servicio público y en virtud, o sea, amparo no, Telmex como autoridad responsable. Acuérdense que apenas hace un año la ley de amparo estableció en su artículo 5º, creo que es fracción segunda, los casos en que se consideran los particulares como una autoridad responsable. Si es la fracción segunda, el 5º dice: para los efectos de esta ley, los particulares tendrán calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es un pasito, no como en Argentina contra todos los particulares que violan derechos humanos, pero ya es un pasito. Vean otro tema: IFAI, protección de datos personales. ¿Se acuerdan? Aviso de privacidad. Yo me puedo quejar contra otro particular que esté afectando en tema de mis datos personales. Ojo, es un tema de derecho a la intimidad, no hay más, que las grabaciones y que se tiene que poner. Ojo, no sé si se fijan, son contra particulares. O sea, nos estamos moviendo, ¿no? El amparo sí es un gran paso ese, todavía nos falta. Déjenme decirles, en muchos países europeos, como por ejemplo Alemania, desde los años 50, eso está. O sea, eso no genera tanto problema. Aquí sí todavía. Pero se está moviendo, es decir, el obligado puede ser, o sea, el violador de derechos humanos puede ser también un particular. Y esto es bien interesante porque
Lo que sí es una verdad también que no debemos olvidar, es que cuando un particular viola derechos humanos, siempre será corresponsable del Estado. O sea, el Estado no se quita la obligación. Porque el Estado, antes pensábamos que su única obligación era respetar los derechos humanos. Como saben ustedes, el nuevo artículo 1 dice que también proteger, y proteger y garantizar implica no dejar que otros los vulneren. Entonces el Estado es partícipe por omisión, si ustedes quieren. ¿Se acuerdan que ya también dice que puede ser, dice el 103, por actos u omisiones? La propia ley de amparo es decir, no solamente lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Entonces eso es muy interesante. Los deberes que implica su cumplimiento, lo que yo les decía, no solo respetar, sino proteger, promover y garantizar. Respetar, que yo no los viole; proteger, evitar que otros los violen; promover, difundir, ampliar, hacer llegar el derecho; garantizar, evitar que los violen; asegurar el goce del derecho, y si ha sido violado, restituir en el goce de ese derecho. Y algo muy importante que el amparo le falta es la reparación. Es decir, el tema es, la regla internacional es que cuando hay una violación de un derecho humano, ese derecho humano tiene que ser reparado. Por lo tanto, no puede haber, como dice la ley de amparo, actos de imposible reparación. No hay un solo acto que sea de imposible reparación. Claro, si estoy con la vieja idea, el cajón de herramientas viejo, yo pienso que si rompo la computadora es de imposible reparación. No, espérame, no me refiero a ella en su integridad. Dame otra. ¿Pero qué crees? Ese modelo ya no hay. Bueno, dame un equivalente. ¿Qué crees? Ya no hay computadoras. Págame. No sé si me explico. Es decir, si pensamos como en la individualidad de una cosa, a veces iba a ser imposible reparar. Muerte del quejoso, pues ¿cómo le devuelvo la vida? ¿Pero qué crees? Tiene deudos. Y me le vas a compensar el daño moral. Recientemente la Corte resolvió un caso, no sé si lo vieron, bien interesante, de daño moral. Se los recomiendo. En el año 2010, cuando no recuerdo, se fueron a una noche mexicana unas personas a hacer una fiesta ahí, de las que hace el Hotel Mayan Palace de Acapulco, no sé si lo vieron. Y entonces un chico o un joven se cae a no es un alberca, es un espejo de agua, de esos que tienen con luces y todo, y el joven se electrocuta. Nadie lo pudo salvar porque si el que se metiera ahí se electrocutaba, entonces murió electrocutado. Se fueron al tema de la compensación, pero lo verdaderamente interesante es que le pusieron una compensación, no recuerdo ahorita el monto, pero creo que son 30 millones de pesos. Y lo que dice la Corte es que dicen, no, es que las indemnizaciones, ojo, es un tema de daño moral, bien interesante. No, porque yo no puedo pagar la vida de una persona, es invaluable. Pero ¿cómo voy a compensar el sufrimiento y dolor? ¿Cuál era la regla? No sé si se acuerdan. Ley Federal del Trabajo. ¿Se acuerdan? No, espérame. Porque eso significaba pagar, no sé, 100,000 pesos o 500,000 pesos. Y dicen, no. O 30,000 pesos, dicen, no. Porque el tema es que tienes que ponerle una sanción dependiendo de la capacidad económica del violador o del obligado, ¿no? Porque él debió de haber previsto, o sea, tal. Pero además, dice, la compensación que le fijes le tiene que pesar de tal suerte que eso no se vuelva a repetir. Porque si no, pensemos, si es poquito, pues dame 2 por anticipado. ¿Sí me explico? Pero es interesante porque ese criterio no está. O sea, el tema de decir, ¿sabes qué? Una vida es incompensable, así, pero además, por ese actuar negligente, y eso lo tienes que, o sea, le tiene que pesar para que tome medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Porque el cuate se estuvo ahí electrocutando, no tenías personal que lo sacara, nadie revisaba, o sea, todo ese tipo de nueva estructura, si se fijan. Entonces, ahora, ¿son absolutos o son relativos? Bueno, ahí, déjenme decirles, ahí viene un conflicto. Miren, la mayoría de los derechos humanos, visualizados unos frente a otros, son relativos. Ese es el gran
avance que les quiero decir aquí. Porque si no los relativizo, ¿cómo los aplico? Los derechos humanos van a colisionar. Si fueran absolutos, o sea, ¿cuál aplico? No sé si me explico. Ojo, hay algunos que sí tienen ese carácter absoluto. Muy pocos. Prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura es un derecho humano. No puedo torturar por ningún motivo, por ninguna causa. Es decir, no hay ninguna cosa que haga válida la tortura. ¿Sí me explico? Torturé poquito, nomás fue tantito. No, nada. No, ahí sí. No. Sí. Es que la libertad tiene grados. Porque yo puedo decir, yo sí le puedo quitar la libertad en virtud de una sentencia, después de claro que le puedo quitar la libertad, después de un debido proceso, por causas que lo justifiquen. Ahí están dos derechos chocando, ¿y qué está pasando con la libertad? Está cediendo el tema de la libertad porque hay razones para lo otro. No sé si me explico. La tortura no admite ninguna razón, ninguna. Discriminación, desaparición, o sea, esas, no, por eso, esas no. Pero la libertad sí admite grados, porque el derecho, la libertad de uno choca con la libertad de otro, y entonces yo tengo que ver en ese caso qué tanto restrinjo a un lado y qué tanto restrinjo a otro. Miren, pasa lo siguiente, los derechos, hagan de cuenta ustedes que este es el derecho. Este derecho tiene un núcleo duro, pero ese derecho se irradia como si fuera una cebolla, tiene capas, como pintamiento, tiene capas, ¿sí? Tiene capas. Que puede haber otro derecho acá, que tiene un núcleo duro, y que también tiene capas, como ondas en un estanque. Que esas capas se pueden traslapar, y de hecho se traslapan unas con otras. Así ocurre. Ahora el tema es, cuando yo resuelvo un caso concreto, ¿dónde marco el límite entre uno y otro? Yo puedo, ojo, si me voy hasta, no se alcanza a ver, pero espero que lo vean ahí. Si me voy hasta acá, yo podría decir que este derecho se aplique todo y que este no se aplique nada. O vean, hasta acá casi lo limité. O al revés, poder decir que este se aplique hasta donde iba. O sea, hay esas posibilidades. Pero lo que no puedo hacer es que este derecho se expanda hasta acá, hasta romper el núcleo duro del otro. ¿Sí me explico? Este choque de los derechos hace que yo me vea en la necesidad de ponderar. Cuando yo los pondero para la hora de aplicar, los tengo que relativizar. Si no los relativizo, fíjense, si no relativizo, sería uno u otro. Uno u otro. Y no es uno u otro. Yo creo que el aspecto de absoluto habla en cuanto a otra óptica. No, la óptica que me refiero es a esto, es decir, si un derecho es absoluto, y ahorita vamos a ver una cosa también para integrarlo con esto. Ojo, el derecho, lo que tienen los derechos humanos es primacía frente a otros derechos que no son derechos humanos, eso sí. Pero me estoy refiriendo entre los derechos, si son absolutos o relativos, se tienen que relativizar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, yo tengo libertad de expresión, pero mi libertad de expresión no me ajusta para poderlo insultar, porque usted también tiene derecho a su honra, a su no sé si me explico. Entonces no es absoluta la libertad de expresión, es decir, no puedo decir lo que yo quiera. Decía un jurista norteamericano, la libertad de blandir mi puño encuentra su límite en donde empieza la barbilla de él. ¿Sí? Porque yo no puedo, es decir, yo puedo blandirlo todo lo que quiera, pero sin pegarlo. Ese es el tema. Y esa es la dificultad del caso. Y ahí, igual, por ejemplo,
son derechos abstractos o concretos. Aquí en esto son abstractos. Pero, ojo, no se pueden aplicar nunca ni interpretar en abstracto. Ese es el gran punto. No sé si me explico. A mí llega alguien y me dice, oye maestro, y un caso así, así, así. Pues no se lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque necesito ver las particularidades del caso. Pero ya le estoy diciendo que es un caso. No. Tengo que ver cómo ocurrió, no sé si me explico, el contexto particularísimo. Yo creo que ese es el gran problema con el que nos estamos topando ahorita, al menos en la experiencia que tengo yo en el juicio, están promoviendo apelaciones y amparos, hasta porque no se admite una prueba que está fuera de término, bajo el argumento de que se violan derechos humanos, y que la prueba debe ser admitida para respetar el principio por persona, y no sé qué tanta onda. Sí, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el debido proceso? Sí, por eso, es que no son absolutos. Choca el otro y dice, espérame, ¿en qué consiste tu debido proceso? En esto, pero también tiene términos, formas, tal. Y ahí es donde viene la confusión. O sea, el tema es que si tú me presentaste la prueba y yo te la rechacé sin más, ahí sí, pero tú nunca la presentaste, pues ¿cómo voy a saber? Yo no soy mago, no sé si me explico. O sea, sí, es este punto, vean cómo nos cuesta trabajo porque porque siempre queremos que uno avasalle al otro, no va así. Y lo más complicado ahorita van a ver, son derechos abstractos, pero que yo no los puedo resolver en abstracto, los tengo que resolver en concreto. Les pongo un caso que ocurrió en España. En España, un chico, ¿cómo se los plantearé? Se los planteo, digamos, en un esquema ligero y luego con el detalle. Un chico que se accidenta, lo llevan al hospital y sus padres prohíben que le hagan solicitan la autorización de los padres para que los padres autoricen que le hagan una transfusión, una intervención quirúrgica también, y los padres se niegan y el chico se muere. Platicado así como se los platico, cualquiera podría decir que los padres fueron negligentes y no vieron por la salud del chico. El gran problema es este, miren. Voy a la explicación pormenorizada. El chico se accidentó. El chico no es tan chico, 13 a cumplir 14 años. Los padres son testigos de Jehová. El chico también. Los padres, cuando lo llevan allá, los padres efectivamente no autorizan, los padres lo llevan inmediatamente, pero no autorizan que le hagan una transfusión. ¿Qué más pasó? Porque además, déjenme decirles, como se las platiqué rápido al principio, a final de cuentas el Ministerio Público, el fiscal, ejerce acción en contra de los padres para meterlos a la cárcel por esas negligencias. Pero ya en el análisis que hace el Tribunal Constitucional Español, ocurrió en España, dice, oye, pero es que mira, el chico tenía 14 años, los padres lo llevaron inmediatamente al hospital, efectivamente los padres no dieron autorización para la transfusión, pero el hospital, viendo la idea del interés superior del menor, le intentó hacer la transfusión. ¿Y qué creen que pasó? El menor no se dejó hacer la transfusión, se puso como loco, porque el menor era testigo de Jehová también, y a consecuencia de que se puso mal, entró en un shock y ahí se le complicó y ahí se murió. Entonces dice el tribunal, vean, ¿cómo voy a castigar yo a los papás por algo donde no hubo un nexo causal? Ellos no lo atropellaron, ellos inmediatamente eso lo llevaron al hospital. El tema es que se anteponía ahí un problema de su libertad de religión. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? El hospital decidió hacer la transfusión, pero no la pudo hacer. ¿Por qué? Porque el chico no lo permitió. ¿Y por qué no lo permitió? Porque también él tiene libertad de religión. Ahora vean el contexto. ¿Se hubiera salvado el chico si le hacen la transfusión? Puede ser que no, pero lo más interesante, preguntaron, o sea, yo como juez o como, no puedo decir perito médico, o sea, pensemos, oye, ¿era esto? ¿Quién sabe? A lo mejor no. Pues, ¿cómo los puedo culpar de un resultado que no sabemos si hubiera sido o no?
Además, el tema que pesa aquí, fíjense, un principio, me voy a adelantar unas cosas que vamos a ver después, principio que se llama autonomía progresiva de los menores. A medida que un menor va creciendo, va tomando autonomía progresiva, es decir, va tomando capacidad de decidir sobre sí mismo. No es un niño. O sea, el mismo caso, tratándose de un niño de 3, 4, 5 años, la solución habría sido distinta. Porque incluso los padres podrían haber sido acusados de negligencia por no cuidar al niño por el accidente, no sé si me explico. Es que no es lo mismo que el niño no coma y sea bulímico o bulímica, pero que el niño o niña tenga 16 años, o que el niño tenga 1 año. El padre o la madre no puede decir, pues es que no fue al refrigerador, no, pues es que tú te lo tienes que pegar aquí, si no, no come, si no, mamá no come. No sé si me explico. Hay una dependencia mayor dependiendo de la edad. Por eso les platico, una regla, los detalles cuentan para que la decisión vaya para acá o vaya para allá. El viejo paradigma que nos decían era que la justicia tenía que ser igual para todos, estandarizada. No es así en derechos humanos. La justicia tiene que ser individualizada. ¿Sí me explico? Lo que ahora nos dicen, el tema de perspectiva de género. No puedo tratar a la mujer igual que el hombre, o sea, me refiero lisa y llanamente, sin tomar en cuenta las desventajas que la mujer tiene. Lo que luego se llaman los techos de cristal. Pues si no tengo esa visión, estoy siendo injusto con las mujeres. El caso de esta niña Yakiri, en México, no sé si vieron, que la violan unos tipos y luego ella llega y mata a uno, va a poner su denuncia y después la que la procesan ella por homicidio. Espérame, pues que no entiendes cómo. ¿Sí me explico? Porque dicen, ¿por qué no hago la exclusión de la legítima defensa? Pues porque te excediste, o sea, tú estabas armada, él no, espérame, me acababa de violar este y otro cuate, ¿qué tenía que pasar? Dejarme y hasta después ir y presentarme denuncia. No sé si me explico. Entonces, ojo, los detalles pesan y los detalles hacen que esto que les digo se mueva en algunos casos, miren, de este derecho ampliándolo hacia acá o en algunos casos de este hacia acá. Porque tratar igual a los que son desiguales es injusto. Puedo tratar igual a los que son iguales, pero los desiguales no. Y la realidad es que casi siempre somos desiguales. No puedo tratar a un chico como un grande, a una persona con una discapacidad como si no la tuviera. O sea, tengo que tomar en cuenta esas particularidades. ¿Complica las cosas? Sí, mucho. ¿Sí? O sea, la ley del talión que establecía un rasero, igual no. O sea, tengo que modificar. O sea, no puedo estandarizar. Lo que dijo la Corte en el caso de este chico Adair es, hay discapacidades que inhabilitan y hay discapacidades que no. ¿Qué tengo que hacer? Ver ese caso, cada caso, y ver si en este caso, qué tipo de discapacidad, porque incluso teniendo una discapacidad intelectual, puede ser leve, moderada o severa. Y de eso depende qué tanto tengo yo mi libre disposición sobre mi persona y poder decidir cosas. Si es severa o severísima, evidentemente tendré que estar sujeto a otra persona. Pero si es leve, el viejo tema, por ejemplo, persona con síndrome de Down, ¿se puede casar sí o no? Sí. ¿Pero por qué no los casan? Aquí se tuvieron que ir en México a la corte y para lograr que se casaran algunos. ¿Pero por qué no? No, es muy curioso porque en ocasiones dicen que porque los niños van a nacer y a veces no pueden engendrar, no sé si me explico. A veces también hay un problema científico, de errores científicos, de no conocimiento de cosas o desconocimiento de cosas, porque es sorprendente. Pensamos que una persona con síndrome de Down no puede hacer cosas y puede hacer muchísimas, de manera diferente, sí, pero muchísimas. Ustedes se sorprenderían, encuentran en España chicos o chicas o señores o señoras con síndrome de Down que hacen carreras profesionales, que trabajan, que se mantienen a sí mismos. Pero ojo, eso requiere una educación, no sé si me explico. Miren, es como si, por ejemplo, y perdón por la comparación, pero es que así pasa con esas personas, es un tema cultural. A veces las tratamos como un animalito. Y al animalito no le enseñamos que tiene que ir al baño en un lugar, no le enseñamos entonces el día que se sale se pierde. O sea, esos niños aprenden a otro ritmo, en otros tiempos.
y pueden desarrollar mucho. Si yo no le hago la lucha, yo nunca voy a saber hasta dónde, qué grado puede lograr el de ser autónomo, de irse a su casa, de atenderse, o sea, porque si nunca lo enseñé, es como si un niño nunca oyera hablar, pues nunca va a hablar. ¿Se acuerdan del tema de los sordomudos? Pensaban que eran sordomudos y no eran sordomudos, eran sordos. ¿Se acuerdan que ahora les hacen a los niños la prueba del oído? Entonces el niño nunca oye hablar, pues es mudo. Pues, el problema es que tenía un problema de sordera. Oye hablar y puede hablar. Vivía en un mundo de silencio como querían que hablara. No sé si me explico. Entonces, el tema es cómo desarrollamos eso, cómo enseñamos esas habilidades. Fíjense, las características que de hecho están en la Constitución son muy importantes, porque decimos, y no solo esas, otras más, decíamos, los derechos humanos son universales para todos los seres humanos. Ojo, no importa el país en que me encuentro, no es una realidad eso, porque yo paso a un país y de repente aquí tengo más o menos derechos. Sorpréndanse, es curioso cómo a veces podemos ir a un país y uno pensaría, esa era la regla en la antigüedad, que si yo me iba a una cultura distinta, a una forma de organización, yo perdía mis derechos. Curiosamente, a lo mejor si yo ahora me voy a Europa, tengo más derechos que los que puedo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque los grados de desarrollo en materia de derechos son disparejos. O una mujer libre se va a un país musulmán y usted ya de allá perdió. Pero yo no soy de allá, pues ¿qué crees? Aquí se te acabaron. Esa es la idea del derecho internacional, tratar de poner un piso mínimo, no máximos, mínimos, tratar de unificar, pero muchos países no quieren, porque eso le implica perder control. Hagan de cuenta, entre más derechos que tengamos los ciudadanos, los particulares, eso automáticamente hace para atrás a la autoridad. Entre más derechos perdamos nosotros, ellos avanzan, ¿no? Y pierden control. Por eso en los países árabes hay que prohibir el Twitter, hay que prohibir, para que los ciudadanos no sean libres. Aquí, claro, lo que viene. ¿Sí se fijan? Ahora, decíamos también, son interdependientes, importantísimos, ¿no? Los derechos, hagan de cuenta que están como encadenados unos con otros. Hay interdependencias fuertes e interdependencias débiles. O sea, cuando hacemos un derecho, no lo podemos hacer de manera aislada. Tenemos que ver ese derecho cómo pega en los derechos de otros. Muchas de las sentencias vienen mal porque nada más se enfocan en uno y se olvidan de los otros, sin saber que tienen una correlación. Indivisibles. O sea, el viejo tema de que si los derechos civiles valen más o los políticos que los económicos, los sociales y culturales, eso ya desde 1993, con la Declaración y Programa de Acción de Viena se dijo, no, los derechos humanos son unos, que sí son de distintos tipos, pero no es que unos valgan más que otros. Y aquí, algo interesante, ¿siempre han sido los mismos? ¿Ustedes qué creen? No. Lo que se ha venido dando, genéricamente, sin soslayar lo que antes les decía, que en algunos casos vamos para atrás, pero en general, los derechos han ido avanzando. Han ido avanzando. Entonces, ojo, esto es muy interesante porque si nosotros volteáramos hace apenas 150 años, 200 años, la esclavitud campeaba en muchos estados todavía, y era algo perfectamente aceptable. Es decir, que también tiene que ver cómo las culturas o las civilizaciones se van moviendo hacia adelante. Hoy por hoy, por ejemplo, ojo, sigue subsistiendo un tipo de esclavitud que es la trata de personas. Pero la esclavitud jurídica, es decir, en un texto, eso ya, si se pusiera ahorita, es decir, los legisladores lo pusieran, la población no la aceptaría. Es decir, es como el tema, pensamos en tema de matrimonio homosexual, por ejemplo. Pues no hay. Y uno piensa que no hay, pero ¿por qué no hay? Porque no está permitido. ¿Qué está pasando? Ya tuvieron en Guanajuato. Empezó con Oaxaca, luego se fue a Chihuahua, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán. Y sorprendentemente, si vemos la Constitución, uno diría, eso ocurrió en Guanajuato, eso ocurrió en Michoacán. Pero acuérdense que la Constitución en el 121 dice que los actos del Estado civil, conforme a las leyes de un Estado o que tienen validez en un Estado, tienen validez en todo el mundo. Sí, porque si no, por ejemplo, yo que me casé en Michoacán no estaría casado en Guanajuato, sería soltero en Guanajuato. Y soy casado en todo el país, y no solo en todo el país,
internacionalmente, ¿verdad? Pues lo mismo pasa. Entonces, si se fijan, el tema del avance, esas cosas, yo les decía simplemente, piénsenlo. En las épocas que yo era niño, digo, no lo justifico, pero lo reflexiono, nadie hablaba de bullying. Y hacíamos un bullying bárbaro. Piénsenlo, a veces éramos el acosador o el acosado, y eso es terrible. No saben cómo me duele y me pesa las cosas que hice o hacíamos en detrimento de una u otra persona. Pero esa era la cultura que teníamos. No conocíamos más. El móvil, poco se habla, es decir, lo mismo, pero en lo laboral. Y se consideraba que en lo laboral era permitido, ¿no? Yo soy su jefe y usted no se va hasta que yo me vaya. Oiga, pero ya son las 12 de la noche. ¿Y qué estoy haciendo? Nada, pero si se va lo despido. No sé si usted, yo necesito la chamba y yo... Me decía el otro día un policía estaba dando yo una charla así como esta, en una oficina pública, y el policía estaba ahí, el policía de esa oficina. Entonces cuando termino me dice, fíjese que aquí mi jefe me pone a lavar el carro. No, porque el tema es, o sea, piénsenlo. El policía no tiene que lavar el carro. Y piensen cuántas otras cosas más. Si vieran todo lo que escucho, que yo que ando en el país haciendo esto, voy recopilando mis historias y es terrible, ¿no? Terrible, ¿no? El jefe que dice, bueno, ustedes van en la tarde y hasta que yo no les deje irse a su casa, no se pueden ir. Y el problema es que el jefe a veces va, a veces no va, pero no se pueden ir. Entonces ya les hablo y ya pueden irse, ¿no? ¿Ya pasó? No, ya pasó, que no se acordó. Porque se fue de fiesta, se le olvidó, y estos pues dijeron ya cuando dieron las 2 de la mañana, ya vamos. No, y al día siguiente pues ellos pensaron, no, porque el jefe habla, entonces dijeron, ¿sí me explico? Es decir, cosas que a veces vemos con cierta normalidad, no son normales. No son normales. ¿Vieron la recomendación que hizo CONAPRED a la Federación Mexicana de Fútbol? Perdón por la expresión, pero los que